Ser Podcast. Lo que van a escuchar ahora en Ser Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. Pero Estupiñán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Nuestro químico, nuestro bioquímico y nuestro conductor en la 2 en su tiempo libre, el cazador de cerebros, el 50% de esta sección, el otro 50% está muy cerca ya, ¿eh? Sí. Pronto tendremos noticias. Está muy cerca y no sé qué podremos contar, lo que no podremos... Bueno, nos inventaremos algo, ¿no? Exacto. Oye, lo primero voy a dar el teléfono porque últimamente recibimos mensajes y luego siempre se nos pasa porque nos enrollamos con tantas historias que hay en este espacio. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp por si al final de este tiempo de ciencia alguien quiere recabar tu opinión o alguien quiere expresar una opinión sobre algo de lo que hemos hablado o que tenga que ver con la ciencia. Repito, es un número de WhatsApp, con lo cual también podemos recibir un mensaje, una nota de audio, 638-855-349. 79% de los españoles vacunados completamente. Lo que pasa es que la cifra pera sigue estancada y esto es, fíjate que lo hemos criticado mucho en Estados Unidos y estamos por encima en vacunación, pero estamos igual de parados. Bueno, hasta que no se empiecen a vacunar menores de 12, yo creo que es difícil que suba un poquito esta cifra, pero no está mal la cifra. El único país de Europa que nos gana es Portugal, que debe estar en un 85 o algo así. Es curioso, yo miré por franjas de edades, ¿no? Y los mayores están prácticamente todos vacunados. Y hay algún dato curioso que es entre 12 y 19 están más vacunados que entre 20 y 29 y entre 30 y 39. Bueno, esto es un dato a mí me preocupa. Sí. ¿Qué significa? ¿Que hay más negacionistas perezosos entre ellos? No lo sé. Es posible que haya un poquito más de desinterés o de yo iba a decir, no sé, es que a veces no sé si es ignorancia o arrogancia, ¿sabes? Bueno, está a medio camino seguramente. Sí, que las dos cosas juntas es siempre lo peor que lo comentamos, pero bueno. Oye, Pfizer ha anunciado esta semana el Paxlovid, que es una píldora que evitaría, según sus ensayos, casi el 90% de las hospitalizaciones y muertes por coronavirus una vez que ya estás infectado. Esto ya sería, iba a decir el final de esta pandemia, pero bueno, ayudaría mucho. Bueno, y tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, los resultados no se han publicado todavía, pero es lo que el otro 50% de esta sección, Javier, decía algunas veces, ¿no? Que hay ensayos clínicos que van tan bien que se paran para decir, oye, que está funcionando muy bien, no es ético no darlo al placebo. Te doy un ejemplo concreto. En este ensayo se han dado a personas a los 3 días de tener la infección o a los 5. En 3 días eran 1.200 y pico personas. Se han repartido en 2 grupos, placebo, experimental. Del grupo experimental que ha recibido el fármaco, muy pocas hospitalizaciones, ningún fallecido. En el placebo fallecieron 7 personas. Eran enfermos. Es para personas que tienen comorbilidades, que son mayores, que están bastante a riesgo. Pero fíjate, es un dato fuerte, ¿eh? Estas 7 personas que fallecieron, si por casualidad, o sea, por suerte hubieran caído en el grupo experimental, quizás no hubieran fallecido. Entonces, cuando Pfizer ve estos resultados, va a la FDA y le dice, mira, tengo estos resultados, analízalos todo lo que quieras y decide, eso es lo que no se ha decidido todavía, si lo apruebas como emergencia. Es decir, está funcionando muy bien. Entonces, se tendrá que... Como todo esto, pues bueno, faltan más datos, falta que llegue a la población y ver cómo si aparece algún efecto secundario que no parece, pero tiene muy, muy buena pinta. Claro, sobre todo para extenderlo a países que no pueden permitirse la vacunación total de la población al ritmo occidental, digamos, claro, pero que sí pueden proveerse con este tipo de fármaco para aquellos que sufren la enfermedad, ¿no? Sí. No, es una enorme noticia. Estamos con la vista también en la cumbre de Glasgow, luego hablaremos de ella, pero tú te quedaste con ganas, pero hace un par de semanas de comentar esto de las huellas humanas encontradas en Nuevo México, más antiguas de lo que imaginábamos. Sí, es que el estudio cayó el 23 de septiembre y el 19 fue la erupción del volcán y creo que nadie, no solo nosotros, sino nadie lo comentamos y es lo que llaman un landmark study, o sea, un estudio de referencia, un estudio que en un campo determinado del conocimiento
es trascendente, ¿vale? Es de estos que sienta huella, nunca mejor dicho. Sí. Y lo que implica es, todos teníamos, o sea, hasta principios del siglo XXI, o sea, se pensaba que los humanos llegaron a América hace unos 11.000 años, ¿no? Porque es pues una glaciación, el estrecho de Bering en Siberia y el norte de Canadá, en Alaska, hubo como una especie de puente que pudieron entrar. Después empezaron a encontrar indicios de hace 14.000, 16.000, pero no eran indicios muy fiables. Encontraban, pues, un arqueólogo decía que este trozo de piedra era una herramienta, otros lo criticaban, algunos eran más sólidos y se empezó a sospechar, pero con bastante credibilidad, de que sí que había llegado humanos antes. Y se sospechaba de la fecha de 19.000 o 18.000 porque también hubo una ventana donde se pudieran haber cruzado. Algún estudio daba fechas anteriores, pero se descartaba hasta el momento. Y ahora estas huellas, que claramente son de humanos, y la datación parece, este es el pequeño resquicio de duda que hay, es si la datación pudiera rectificarse en el tiempo, pero la mayoría de expertos que han contrastado dicen no, parece muy sólida que son huellas de humanos de hace entre 21 y 23.000 años. Y eso implicaría, o sea, cambiaría las hipótesis sobre cuándo llegaron los humanos a América y pondría una fecha de unos 35.000, 40.000, porque se supone que es también cuando pudo haber una bajada del nivel del mar que permitiera la entrada por el estrecho de Bering de los humanos. Oye, Estados Unidos ha parado la financiación de 2 proyectos científicos sobre virus porque son peligrosos. Sí. ¿Esto qué significa? Bueno, hay una especie de experimentos, si lo piensas de manera lógica, tiene sentido. Eran sobre virus aviar, el H5N1, y lo que se hace es, en el laboratorio, hacer estos virus más transmisibles y más patógenos para experimentar, para estudiarlos. Le llaman gain of function, o sea, ganar funciones, ¿no? Y bueno, con el contexto de pandemia, pues ya ha trascendido ahora y creo que se pararon en marzo. Pero es ahora cuando ha trascendido que, bueno, viendo lo que estaba pasando, dicen, mira, estos tipos de estudios mejor. Cuidado, bueno, pero son estudios que a la larga benefician. Sí, pero quizás no era el momento yo qué sé. Pero bueno, sí. Oye, hablábamos antes, o mencionaba la cumbre del clima de Glasgow, con negociaciones siempre lentas, con mucho trabajo acumulado. La semana pasada no estabas muy optimista. Yo creo que ya nadie lo está. No. Claro, es que ser optimista a largo plazo es muy complicado, ¿no? No, a ver, lo que decimos, el cambio climático no hay quien lo pare, entonces es ver si se puede frenar un poco más o se puede frenar un poco menos. Es verdad que esta semana ha habido unos anuncios más rápidos de lo que suele haber en estas cumbres. Es verdad también que Biden y otros líderes aparecieron los primeros días, que solo suelen aparecer al final. Algunos incluso despiertos. Exacto. y se han dicho cosas, lo del reducir el 30% del metano. Es decir, en las cumbres los anuncios siempre iban al final y eran vagos. Y ahora que haya habido anuncios al principio, ese 30% de reducción del metano de aquí a 2030, que ya no es de 2050 o más, lo de poner sobre la mesa la deforestación como un problema, la biodiversidad como un problema desde el principio, que siempre eran como cosas diferentes, o sea, no son diferentes, pero en las cumbres se trataba de manera diferente. Lo de comprometerse a bajar los subsidios, que esto tiene tela, subsidios al carbón, o sea, financiación pública a este tipo de fuente de energía. Entonces, bueno, quizás yo sigo siendo pesimista en el sentido de que creo que los impactos del cambio climático son casi inevitables, pero bueno, que se pueden reducir un poco en función de lo que hacemos y bueno, a ver cómo termina la cumbre, pero podría ser que estuviera un poquito más optimista que la semana pasada. En Glasgow está la bióloga Alicia Pérez Porro, que se dedica actualmente a la diplomacia científica y participa ahora como observadora en la COP26. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días a los dos. Hola, Alicia. No sé cómo es, Alicia, tu percepción ahora mismo, si se mezcla un poco de pesimismo y optimismo, como decía Pera. Bueno, mi percepción no es tan pesimista como la de Pera. Yo creo que el hecho de que todos los países, o sea, los 196 países que están aquí estén reunidos y estén hablando sobre temas de clima, esto nos lo tenemos que tomar ya como un éxito. Hace 30 años que luego, están por otro esto, lado, sí, pero es que es un problema que es muy a largo plazo.
y no se va a resolver ni en un año, ni en 10, ni en 30, porque de hecho lo que hablamos aquí no es de resolverlo, lo que hablamos aquí es de magnitudes, ¿no? El cambio climático, ya lo ha dicho Pera, no se frena. Vamos a ver en qué magnitud nos afectan los efectos del cambio climático. No es lo mismo una magnitud 1 que una magnitud 100. Entonces, esto es lo que se discute aquí, cómo rebajar la magnitud de los efectos. Y en cuanto a si soy pesimista o si soy optimista, yo creo que también hay que entender un poco el funcionamiento de este tipo de cumbres, ¿no? Es verdad que es una cumbre un poco atípica porque han habido muchos anuncios que, como decía Pera, normalmente son al final, y estos anuncios están un poco como creando una cortina de humo y no se ve qué es lo que realmente está pasando. Y eso da una sensación un poco rara, si os soy sincera. Lo que está pasando por dentro es que es una cumbre que es muy técnica, porque se están discutiendo los mecanismos de implementación del Acuerdo de París. Lo que se está discutiendo ahora mismo son las reglas del juego, ¿no? En unos pilares muy concretos: financiamiento climático, transparencia, el sistema de reportar las emisiones de CO2, los mercados de carbono, los NDCs, que son las National Determined Contributions. Me vais a perdonar el Spanglish porque es que estoy durmiendo muy poco esta semana. Entonces, que estos son temas que, al ser tan técnicos, que son muy políticos también. Entonces yo creo que a lo mejor el hecho de que estén habiendo tantos anuncios de cara a la galería, algunos, yo creo que puede ser también porque se está haciendo mucha política, porque dependiendo de las reglas del juego que se aprueben, dependiendo de estos mecanismos que se aprueben, pues unos ganan y unos pierden, ¿no? Y esto es muy político. Pero de todas maneras, yo pienso que hay una parte que es positiva y que todavía no está todo perdido. Estamos en la mitad y todavía nos queda toda otra semana. Entonces hay que mantener las expectativas, hay que mantenerlas bajas, pero el ánimo hay que mantenerlo arriba. Claro, esto suele pasar, ¿no? Que los titulares esconden el trabajo que hay de fondo. Además, Alicia, tú que te dedicas, decíamos, a la diplomacia científica, yo me gusta imaginar cómo es tu trabajo, diciéndole a Francia que se ponga ahí porque viene Estados Unidos, pero tienes que reducir esto porque si no China se enfada. En realidad mi trabajo no tiene nada que ver con eso, pero yo te lo explico. No, yo me dedico mucho a conectar ciencia con políticas públicas, con mesas de tomas de decisiones, ¿no? O sea, mi voz aquí en esta cumbre es básicamente unirme a la voz de tantos otros científicos que hay aquí para que la ciencia llegue a las negociaciones. Y entonces, pues estoy asistiendo a muchas de las mesas de negociación del IPCC, que es el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, que está formado íntegramente por científicos. Luego, la cumbre tiene... La Agencia de Naciones Unidas del Cambio Climático tiene su propio, se llama Cuerpo Subsidiario de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que, o sea, tiene su propio como IPCC, que es el que recoge los resultados de esos científicos del IPCC y los lleva hasta las negociaciones. Entonces, aquí los científicos, aparte de explicar desde el punto de vista científico el cambio climático y todos los efectos y de dónde viene y las emisiones, aparte de todo esto, también tenemos el mandato de asegurarnos que llegue la máxima ciencia posible, idealmente toda, a la mesa de las negociaciones. Y entonces aquí es donde sí que es verdad que algunos países aceptan todo y otros países aceptan menos. Oye, Alicia, antes de saltar a otro tema que te apasiona y que creo que intuyes cuál es, y esto que estás diciendo, pero respecto a otros años, ¿tú crees que sí que se escucha más la política escucha más a la ciencia? Hace un tiempo había incluso gobiernos negacionistas. ¿Tú percibes que esto va mejor o no?
La sensación es que sí. En también. esto soy muy positiva. La sensación es que sí. Y yo creo que la pandemia ha cambiado mucho el paradigma de la ciencia, porque yo creo que la población al completo se ha dado cuenta de cuán relevante es la ciencia, qué importante es el trabajo de las científicas y creo que todo esto suma. Y hemos llegado aquí y sí que es verdad que países que antes eran negacionistas ahora no niegan la evidencia y simplemente pues lo matizan, ¿no? Pues a lo mejor te dicen, no, yo no soy negacionista, pero no me gusta cómo el IPCC ha reportado el tema de las atribuciones. Bueno, pues yo creo que ya hemos ganado un poco, ¿no? Claro, sí. Sí. Oye, decía, la segunda parte de tu trabajo, que es el trabajo, digamos, en tu tiempo, bueno, de lunes a viernes por la mañana, es como esponjóloga. Claro, y es como te conocimos, de hecho, cuando viniste al programa y nos contaste, bueno, pues como las esponjas marinas, por ejemplo, son el primer animal que habitó el planeta, ¿no? Lo último que has aprendido de las esponjas, ¿qué es? ¡Ostras! Pues mira, lo último que he aprendido de las esponjas es que las esponjas son muy importantes en las negociaciones del tratado de los high seas, que es el mar que está fuera de los países, ¿no? El mar internacional. Pues las esponjas son muy importantes en ese tratado multilateral internacional que quiere intentar poner un poco de orden en las aguas internacionales. Bueno, pero a ver, yo me acuerdo cuando nos conocimos en Boston, Alicia, que estabas investigando en Harvard esponjas marinas y yo decía, oye, qué cosas de investigar, ¿no? O sea, digo, oye, que son muy importantes, no solo porque fueron el primer animal sobre la Tierra. Cuestionaste su dedicación a las esponjas, pero... Bueno, a ver, 5 años dedicadas. La cuestionó. No, bueno, a ver, y tuvimos esta discusión sobre si las medusas o las esponjas eran unas antes que los otros. Esta semana hubo, no sé, tú igual estás en la cumbre y no las... pero se ha publicado un estudio, creo que en Science o Nature, sobre esponjas que tienen... O sea, obviamente no tienen neuronas, pero que hay unas células que regulan algo del sistema digestivo y que podrían ser una especie de protoneuronas o algo así. Y luego tú hablabas de todo el tema del filtros y o sea, transmítenos convéncenos de lo importante. Tienes un minuto, Alicia, para hablar bien de las esponjas. Adelante. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo ya no trabajo con esponjas. Bueno, pero eso te va a acompañar toda la vida. Yo escribí un libro de sexo y pasa lo mismo. Eso me va a acompañar toda la vida, desde luego. Pero mi trabajo como coordinadora científica en el CREAF no tiene nada que ver con las esponjas. Pero las esponjas yo creo que para mí es una demostración de que a veces ignoramos cosas y no nos damos cuenta de qué significativas son y qué tanta importancia pueden llegar a tener en un ecosistema, algo que obvias y que piensas, esto no sirve para nada. Y luego resulta que evolutivamente hablando las esponjas son muy importantes en todos los estudios de evolución, como ahora Pera estaba comentando, que fue primero la esponja o la medusa, que luego resulta que en tratados internacionales sobre las aguas internacionales son muy importantes porque en esos fondos marinos donde la gente se pensaba que no había nada, pues resulta que hay esponjas. Si te vas a la Antártida, por ejemplo, pues creo que era el 70 o el 80% de la biodiversidad de la Antártida, de lo que se encuentra en el fondo antártico, son esponjas. Entonces, al final yo creo que aquí el mensaje final es... Todo es importante, todo suma, todos los organismos tienen su papel y su función. Hasta las esponjas. Y no tenemos que obviarlos, hasta las esponjas. Alicia Pérez Porro, que es bióloga marina, es diplomática científica, nos ha hablado desde la COP26 en Glasgow y siempre será esponjóloga. Alicia, un abrazo y suerte con todo. Muchas gracias a los dos. Venga, beso, Alicia. Luego. Adiós. Adiós. Voy a guardar un minuto por lo menos para meter una llamada, ya que era donde es el número. Y mira, qué casualidad que estamos hablando de clima y la llamada que recibimos es desde Kioto. Anda. Telma, supongo que nos está escuchando. ¿Estás por ahí, Telma? Buenos días. Sí, estoy aquí. Estoy muy contenta de escucharos, de hablar con vosotros. Muchas felicidades por todo el trabajo que hacéis. Y os escucho desde hace un montón y, jolín, qué honor. Oye, no, gracias por escucharnos. De hecho, he dicho buenos días y seguramente me he equivocado al decir buenos días porque no tengo ni idea de qué hora será. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí, aquí es por la tarde ya. Pues pregunta, Telma, te escuchamos. Pues, bueno, yo quería saber qué información hay y qué información no hay, porque no sé si hay mucha información sobre los efectos secundarios que tiene la vacuna del COVID en el ciclo menstrual de las mujeres.
porque he escuchado muchas historias, claro que se escuchan muchas historias, pero sé que hay chicas que llevan meses con el ciclo alterado y me gustaría saber qué se sabe al respecto, porque me parece que muchos estudios que se hicieron no contemplaron la diferencia de género, o igual estoy equivocada, no sé. Pues mira, se lo trasladamos a Pera y si no lo sabe lo estudiamos. Telma, un abrazo fuerte, gracias por llamar. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Sí que hay evidencia de que altera, o no sé si es anecdótica o real, o sea, eso lo puedo comprobar por la semana que viene, pero sí que se ha escrito bastante sobre afectaciones en el ciclo menstrual. Los estudios sí que quizás inicialmente, siempre en temas de laboratorio y no tanto, pero sí que al final se hicieron obviamente con hombres y mujeres. Es verdad que en medicina ha ocurrido muchas veces esto, o ratas se los utilizan ratas macho, o cosas así, género, sí, pero en este caso ya desde el principio, es que sí, sería un drama que no se hubiera hecho así, pero lo del ciclo menstrual sí que hay alguna cosa, pero lo puedo comprobar más. Claro. Mira, pues deberes para la semana que viene. Pera Estupiñán, un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.